vamos a hablar de nuestro peor enemigo, nuestra más grande batalla. Es muy natural en nosotros, esta palabra natural voy a usarla mucho, es muy natural en nosotros ver que nuestras grandes batallas y que nuestros grandes enemigos son exteriores. Es alguien al que podemos echarle la culpa. Es alguien al que podemos decir, es que si no fuera esto, es que si fuera otro, es que si fuera diferente. Es algo normalmente exterior. Pero quiero proponerte, por lo que dice la Escritura en esta hora, y quiero desarrollarlo, que nuestro más grande enemigo, nuestra más grande batalla no es externa, es interna. Es una batalla contra nosotros mismos. Esa es la más grande batalla que podemos tener en la vida. Una batalla con nosotros mismos. Una vez más, porque es muy fácil culpar a otros. Y nos hemos hecho expertos en manejar sitios sociales para externar nuestra frustración con otros, no importa a qué nivel. Pero ¿qué pasa con nuestros pensamientos? ¿Qué pasa con nuestro corazón? Porque es más difícil cambiar nuestra manera de pensar y nuestro corazón que poder poner culpa en otros. Si nosotros quisiéramos cambios en nuestro país, en las naciones, en nuestra familia, el cambio tiene que comenzar con nosotros. El problema es que creemos que vamos a ser correctos si seguimos las reglas, si seguimos directrices, si establecemos disciplina en la casa, si establecemos un orden de autoridad. Y lo tratamos de hacer, y lo tratamos de hacer lo mejor posible, porque somos sinceros, porque somos auténticos, porque realmente queremos lo mejor. Así que decimos, si nosotros establecemos ciertas reglas, cierto orden de autoridad, enseñamos la obediencia, la ministramos y la ejemplificamos, entonces todo va a estar bien. Y en teoría es correcto. El problema es que nos encontramos con que no podemos hacerlo, aunque sea la intención sincera. Entonces tú tienes un problema con tu esposo, con tu esposa, y le dices, ya voy a cambiar, pero no te vayas. Y eres sincero. Y funciona un mes, pero después voy a ser el mismo. Bueno. O tus hijos. O dices, ahora sí ya no voy a llegar tarde porque sé que las reglas, y las ponen las reglas, y es entendible que quieren que llegue temprano porque es normal, es entendible. Voy a llegar temprano y simplemente no puedes llegar temprano. ¿Alguien me está escuchando? Por naturaleza vemos la señalización del límite de velocidad y decimos 5 millas arriba todavía está permitido, no me agarren. Estamos viendo hasta dónde es nuestro límite todavía sin que nos pase algo. Escuche, esa es una naturaleza humana. Y puede ser de personas sinceras que al final vemos que no logramos hacerlo y hay una gran batalla. Y la realidad entonces es que si bien las reglas pueden ser buenas, correctas y entendibles, o sea, sensatas, y decir, yo entiendo que tiene que ser esa regla, ves a tus hijos que les dices y les dices y les dices y parece que les dices al revés. Yo sé que quizá a usted no le ha pasado porque sus hijos son santos y los míos son más rebecones, ¿no? Pero aparentemente les pones la regla y se las pones para que la traspasen o le empiecen a hacer así. ¿Todavía no la paso? La más no. Y están como, y uno siente, ¿está este cuate probando mi autoridad o qué le pasa? ¿Está viendo hasta dónde o qué? La pregunta no es si están probando tu autoridad, es por qué lo hace el niño. ¿Porque te odia? ¿Por qué un niño empieza a hacer desde chiquito esas cosas? Y es donde el evangelio
nos va a dar respuestas. A la gente bien intencionada, a la gente que realmente quiere salvar su familia, su matrimonio, el país, las naciones, colaborar para su empleo, colaborar para su escuela. A las personas bien intencionadas nos entra una frustración de querer hacer el bien y no poderlo hacer. Nos sentimos hipócritas, nos sentimos mal, nos sentimos mal completamente. Pablo, el apóstol Pablo, el seguidor radical de Jesucristo, lo expresa de esta manera en su carta a la iglesia en los Romanos capítulo 7, 24. Dice, fíjese: miserable de mí, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Cómo dice? Miserable de mí. Este es el apóstol Pablo hablando. Me siento miserable. ¿Quién me podrá librar de esto? Es que lo quiero hacer, pero no puedo hacerlo. Me siento como un miserable. Y la Biblia nos responde a por qué simplemente nos cuesta tanto trabajo hacer lo correcto. ¿Cómo podemos vencer esta gran lucha con nosotros mismos? La Biblia, las Escrituras nos dan la respuesta. ¿Qué nos están diciendo estos textos que Dios nos deja en cuanto a la batalla que todos presentamos con nosotros mismos? ¿Cómo vencerla y qué ramificaciones tiene a nuestro alrededor? Empecemos por el versículo 14. El verso 14 dice: sabemos en efecto que la ley es espiritual. Escuche lo que dice: pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. De ahí nos empieza a dar una gran verdad, porque esta verdad no solamente es de Pablo. Dice: yo solo soy humano vendido al pecado. Lo que está diciendo es que el ser humano es esclavo del pecado. ¿Cuántos seres humanos hay aquí? No creo que haya aliens aquí, ¿no? O está disfrazado de humano. Que se convierta también en el alien. Pablo es muy claro. El ser humano es esclavo del pecado. El ser humano puede tener sinceridad de querer hacer lo correcto, de querer seguir a Dios, de querer hacer lo bueno, de querer tener una buena familia, de querer tener unos buenos hijos, de querer ser un buen trabajador, de querer ser un buen presidente, de querer ser un buen gobernador, de querer ser... El ser humano puede ser sincero, no necesariamente malévolo, aunque hay gente malévola. Pero hay una ley interior que le dice o que lo manipula a lo contrario y acaba haciendo lo malo en lugar de lo bueno que quería hacer, porque el ser humano es esclavo del pecado. Romanos 5:12 lo dice de esta manera: por medio de un solo hombre, está hablando de Adán, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. En los textos que estamos leyendo dice que la naturaleza pecaminosa, está hablando Pablo, la naturaleza pecaminosa era un esclavo a la ley del pecado. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Qué es una naturaleza pecaminosa? Es natural en nosotros pecar. Es una naturaleza pecaminosa. ¿Es natural para ustedes comer? ¿Es natural para ustedes desechar la comida? ¿Es natural para ustedes respirar? O dice: me olvidé de respirar, voy a respirar. O es natural. Lo que Pablo está diciendo que en el humano en general es natural el conducirse por pecado. Es natural, como el respirar, como el comer. Básicamente lo que está diciendo es: para el ser humano le es más fácil hacer lo contrario a lo que Dios quiere que hacer lo que Dios quiere. Para el ser humano, aunque sea sincero, aunque sinceramente lo quiera, le tiene una imposibilidad, porque dice que es esclavo
está atado, está imposibilitado, está encadenado al pecado. El pecado está incrustado en su naturaleza, como el respirar, como el comer, como las funciones orgánicas normales. Está incrustado tanto en su naturaleza que aunque sea sincero en su deseo, está imposibilitado en su acción. ¿Alguien está conmigo aquí? Y esto viene ni siquiera en el momento en que nosotros pecamos. Salomón mismo dice en Eclesiastés, David dice: en maldad me he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, esa condición viene desde que nacemos. Nacemos con esa naturaleza. Es por eso, y yo lo he dicho varias veces porque no hay otra mejor manera de ponerlo, que a los niños se le tiene que intencionalmente, por ejemplo, decirle, ustedes que son Span English, share, mijo, share. Y el niño, no, es mío. Share, compártelo. No, compártelo, mijo. No. Oye, pues estás bien chiquito. O sea, ¿te pusieron a ver telenovelas o por qué te pones así? O no he hecho niños, o no he visto bebés hacer berrinches. Bebés. No niños de 1, 2, 3 años, bebés. Porque ya hay orgullo, porque ya hay egoísmo, porque nacemos por naturaleza con pecado. ¿Está conmigo? Ahora esto tiene muchas implicaciones para que usted empiece a entender cuál es nuestra condición del ser humano en general. Dile a la persona que está a su lado, escríbalo ahí en línea, en general. Yo quiero ser muy concreto, porque ahora la cultura nos quiere decir que hay algunas razas mejores que otras. Y tú te puedes poner en cualquier barco, ¿no? Yo soy de la raza privilegiada o yo soy de la raza sojuzgada. La Biblia nos habla que hay toda raza es pecadora. Blanca, negra, amarilla o cafecita. Todos nacemos en pecado. Para las escrituras, amados hermanos que nos ven en línea aquí, no hay una raza privilegiada. Todos nacemos en pecado, tenemos una naturaleza pecaminosa y por ende estamos lejos de Dios. Todos, no importa el calor, no importa cuánto dinero tengas. Lo que va a ocurrir es que potencialmente con ese dinero vas a hacer más mal, pero también el que no tiene dinero con lo que tiene va a hacer mal. No importa que el político tenga un buen corazón y tenga buenas intenciones, va a acabar haciendo mal. ¿Por qué? Nos engañó. No, era sincero. Pero es la realidad de todos. Cuando nos casamos, no nos casamos para divorciarnos. ¿Alguien de aquí se casó para divorciar? Bueno, solo los que tienen 30 y se casan con el de 85, ¿no? Ya sabemos qué va a pasar ahí. Pero no estamos hablando de esos. En general, nadie se casa para eso. Todos nos casamos con una buena intención de ser felices hasta que la muerte nos separe. Todos. Hay sus excepciones, pero en general. Y la pregunta es, ¿por qué el 50% de los matrimonios terminan en fracaso? Si fueron sinceros, si fueron genuinos, los dos. No era por mi lana. Mi esposo no se casó por mi lana, porque no la tengo, pero porque todos, independientemente que seamos sinceros, porque es parte de la cultura también, lo importante es ser transparente y ser sincero. Qué bueno que eres sincero y transparente, eso no te quita que eres un esclavo del pecado. Bueno, alguien está aquí. Para mí es muy importante que nosotros entendamos qué dice el Evangelio en cuanto a esto, porque eso presenta una batalla, la mayor batalla de nuestra vida, y que va a afectar nuestros alrededores, va a afectar nuestra familia, va a afectar nuestros hijos, y si tenemos puesto de liderazgo en nuestro trabajo, va a afectar en nuestro trabajo, y va a afectar en nuestros gobiernos, y va a afectar toda nuestra vida, porque así como si yo cambio para bien, que solo no puedo, mi familia va a ser bendecida, mi matrimonio va a ser bendecido, mis hijos van a ser bendecidos, mi trabajo va a ser bendecido, mi sociedad va a ser bendecida, mi país va a ser bendecido, el mundo va a ser bendecido.
Si yo sigo esclavo del pecado, yo estoy mal, mi matrimonio va a estar mal, mis hijos van a estar mal, mi empleo va a estar mal. Se irradia lo positivo y se irradia lo negativo. Por tanto, no importa que tengas batallas vencidas fuera de ti, porque eventualmente la batalla que más importa es la de acá adentro. Y si no se vence, va a acabar mal lo de afuera. Y la persona que está a tu lado, ahí te hablan. Sigamos leyendo el versículo 15. Llegamos a la conclusión que todos, no importa raza, color, estado civil, tendencia política, lana, no lana, todos estamos chuecos. Todos. La Biblia sí no discrimina, agarra parejo. Ser humano, todos están mal. Pero es que todos están mal. Todos. Entonces no caiga en la retórica de repente, es que los privilegiados todos están mal, los privilegiados con lana van a ser mal, los no privilegiados sin lana van a ser mal, los güeritos sin Dios van a ser mal, los negritos sin Dios van a ser mal. Versículo 15, sigamos estudiando esto. Entonces tenemos un problemón aquí, una batallota que aparentemente, pues ya pastor, o sea, ya que lo hacemos, con razón estamos como estamos. Y no nada más con Rusia o con la gasolina, sino en mi casa, pastor. Con razón mi matrimonio está así, o sea, con razón, sí. Este es el problema fundamental de todos los problemas. Los otros son ramificaciones. Esta es la raíz. Versículo 15, sigue leyendo Pablo. No entiendo lo que me pasa en esta batalla contra el pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. Pero en este caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, pero el pecado que habita en mí. 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Así que deja bien claro que el hombre por sí solo, no importa que sea bien intencionado, es incapaz de hacer lo que Dios les pide. Hemos tratado de vencer la batalla contra nosotros mismos por medio de regulaciones. Nos decimos tengo que ser más disciplinado. Ponemos nuestras regulaciones. Por leyes tengo que seguir más los mandamientos de las Escrituras. Pero tiene que ver todo con lo exterior. Pero el problema más grande que tenemos no está en el exterior, está en nuestro interior. La manera que pensamos, en nuestro corazón, en nuestra naturaleza. Es por eso que no importa cuán buena actitud tengas, cuán sinceros seamos, cuánta disposición tengamos, solos no podemos hacer lo que Dios pide. La sinceridad es importante, sí. La actitud correcta es importante, sí. Pero solos no podemos hacer lo que Dios nos pide. Esto nos lleva a entender, amigos, hermanos, presencial, en línea, que lo que usted y yo necesitamos no es un mensaje positivo de un coach de vida. Porque lo que nos dan son herramientas para hacer que al final no podemos hacer. No es que sean malas, no que no nos sean útiles, pero al final, por nuestra condición interior, no los podemos llevar a cabo. Salimos motivados, pero no transformados. Lo que necesitamos no es un culto inspiracional donde diga, no hombre, está padrísimo ahí las luces y no lo que yo quiero. No tendrá algo así como así grande, así como tienen así las mega iglesias, pastor, para que yo me sienta a vibrar. Te hará sentir vibrar, pero eso no garantiza que se transforme tu interior. Podrás salir motivado y gritar aquí al Señor. Y digo, ahí está, el concierto estuvo tremendo con Marcos Wiss. Vino Miel
San Marcos, Evan Crabb se juntaron y se prendió el fuego de Dios, aleluya. Hasta el Señor me tiró, caí en reposo. ¡Pac! Ahí me estuve como media hora temblando que el Señor me tocaba. Pero te paraste y seguiste igual. Y entonces los de afuera ven eso y dicen, ¿y para qué tanto show si no cambian? Son los mismos. Y los de adentro dicen, pues estuvo re chido, pero pues seguimos bien mal, ya se dividió la iglesia. Y tú dices, pues yo sí lo creo, soy sincero, pero nada más no cambio. Porque todo eso es exterior. Y podemos ser sinceros. Y quizá Dios sí nos tumbó, no la emoción. Pues estamos hablando de una transformación, de una naturaleza. Porque es natural para el hombre pecar. ¿Alguien me está escuchando? Es natural. Por tanto, la religión también es exterior. Te puede ayudar, pero la realidad es que no necesariamente te puede transformar. Tus hijos no necesitan solamente reglas. Yo sé que muchos aquí y en línea pues son creyentes de muchos años. Pero debemos entender que mis hijos, yo como pastor de muchos años, pues no porque son hijos de pastor ya están fixed, arreglados. No, ellos son humanos también. Y el humano es esclavo del pecado. Desde chiquitos, desde que nacen. Así que mis hijos también tienen esa condición. No tiene nada que ver con que su papá sea el pastor y conozca la Biblia y nos habla y nos gusta. Y su mamá canta, aleluya. Han de ser bien santos los hijos. No, son humanos. Como los suyos. Eso quiere decir que son esclavos del pecado. Sí, todos los seres humanos. Qué bueno que le va a bajar porque ya me siento como pollo rostizado, hermano. A ver si cuando salga con el frío no me da así un tatapuz o algo así. Así que no necesitamos buena vibra, mensaje positivo. Nosotros, nuestros hijos, o sea, te puedes frustrar y decir, pero ¿por qué mi hijo no obedece? Porque es un humano. Pero yo voy a la iglesia y amo al Señor. Pues también él va a necesitar eso. Porque es humano. Es esclavo del pecado. Trae por naturaleza, desde que nació, va a tender hacia el mal. Vamos a ver qué nos dice Pablo. 21. Estamos aterrizando el avión. Así que descubro esta ley, dice Pablo. Cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Mire el 25. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Llega al punto más bajo. Toca fondo, como decimos Pablo en el 24. Soy un miserable. La frustración de querer hacer el bien. Escucha, es tremendo. No solo es Pablo, somos nosotros. La frustración de querer hacer el bien y no poderla hacer nos lleva a sentirnos miserables. Nos lleva a sentirnos hipócritas. Porque esto se irradia una vez más, no solamente en un contexto eclesiástico. Esto se irradia en mi matrimonio. Si yo quiero tener un buen matrimonio, y lo primero es, pero esta señora, ¿quién sabe qué le entró? O viceversa. Pero es tu esposo mío, no que me prometiste, que ¿y dónde está? O sea, y empieza el conflicto siendo los dos sinceros y ya cuando uno estaba aparte, uno se duele y dice, oh, pero ¿qué me pasa? Es más fácil, pero ¿qué le pasa? Pero sabemos que nosotros también tenemos un problema y nos hace sentir miserables. Por eso Pablo utiliza esa frase tan fuerte. O estamos en el trabajo, salimos de la iglesia, ahora sí voy a representar a Cristo, y de repente empieza la tensión en el trabajo y salen los sapos y serpientes de la boca. Y alguno por ahí enviado por el diablo dice, no que eras cristiano.
Nos sentimos miserables y lo que hacemos es, yo no vuelvo a decir que soy cristiano porque it's backfire me. Me funciona al revés. O sea, no voy a manchar el nombre de Cristo porque todavía soy una obra en proceso. Mejor no digo nada. Y tomamos el paso equivocado. Nos sentimos miserables. Nos sentimos hipócritas. ¿Cuántos de ustedes ha dicho, ¿y para qué voy a la iglesia? Si me siento muy bien en la iglesia, ahí sinceramente le digo a Dios al último, con lágrimas en mis ojos, voy a hacer tu voluntad, Señor, vas a ver que sí. Y salgo de aquí y yo soy el mismo. ¿Para qué? Soy un hipócrita. ¿Ya para qué voy? Yo sé que uno es el único que se siente así, ¿no? ¿Está conmigo? Pablo dice, miserable de mí. Me siento como un miserable. ¿Quién me va a poder librar de esta lucha? ¿Quién me va a dar la victoria a esta lucha? Y esa es la gran pregunta que empieza a contestar en el 25. Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor. Escucha, si tú no llegas a la respuesta que estoy a punto de desglosarla para ti, la frustración, el sentirte miserable, te va a llevar a buscar un adormecedor de tu miseria con cosas materiales. Algo que te alivie, que te anestesie el dolor de tu miseria. Y va a decir, quizá si tengo esto material, como decimos, oye, mi amor, y si nos aventamos por la nueva casa, como pensando atrás, de decir, la nueva casa nos va a solucionar el problema matrimonial. Porque queremos adormecer la realidad. De veras, una nueva casa. Y de repente empieza otra vez como la luna de miel con el nuevo proyecto, con la visión. Pues vamos a ver, nos endrogamos. Tenemos la nueva casa, pues al principio. Y al rato empiezan a llegar los mielesotes. No era la raíz del problema. Se puso un adormecedor. Así que explota más fuerte y hasta se pierde la casa. O yo he ministrado parejas que lo quieren solucionar con un nuevo hijo. Se pelean, se juntan, tienen un nuevo hijo y ahora tienen más problemas. Porque no es la raíz del problema. Queremos adormecer el problema. Queremos voltear para otra parte porque es miserable vivir en derrota. Queremos ver en qué soy bueno. A ver en qué soy bueno. Pues en esto, pues hay que darle a esto, o sea, en el deporte, o sea, buscamos en qué soy bueno porque es miserable vivir en derrota y es lo que sabemos que hay adentro de nosotros en un plano normal. Así que como no nos gusta, a nadie, a mí tampoco, vivir en derrota, buscamos, ¿y dónde puedo obtener victoria? Aquí, caray, yo necesito, los hombres muchas veces, yo necesito una conquista y nos vamos por el lado equivocado de una otra mujer porque vivimos miserables, no podemos ganar aquí. Así que quizá podamos conquistar y ganar acá, porque tengo hambre de victoria. Yo no puedo funcionar en derrota. Algunos se quitan la vida porque simplemente el ser humano tampoco puede funcionar en derrota en todo. Así que tratamos de adormecerlo con diferentes circunstancias y nunca logramos cambiarlo porque la batalla ni la victoria inicia en lo exterior. Inicia en lo interior. Y Pablo dice, no te sientas miserable como yo te voy a decir gracias a quién se obtiene la victoria, a Jesucristo. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se vence la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo se vence, pastor, eso que yo tengo adentro, que siendo sincero quiero hacer el bien y lo que Dios quiere, pero al final no puedo? Estoy esclavo de esta situación. ¿Cómo se vence esa naturaleza pecaminosa? Y una vez más dice, gracias por medio de Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es la puerta a la victoria. Es la primera instancia que nos lleva a que esa naturaleza pecaminosa mengüe en nosotros. Escucha lo que te voy a decir. Jesús no solamente murió por tus pecados. Voy a repetir esto. Jesús no solamente murió por tus pecados para darte perdón y justificación. Jesús resucitó de la tumba para darte una nueva vida. Y con la nueva vida lo que quiere decir es que te va a tener que cambiar la naturaleza. Porque una nueva vida con la vieja naturaleza, con el viejo hombre, no podría caminar en la voluntad de Dios.
Si nosotros queremos caminar en la voluntad de Dios, necesitamos una regeneración, una nueva naturaleza. El apóstol Pedro en su segunda epístola lo toma como que somos participantes de la naturaleza divina. Él envía su Santo Espíritu cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y entregamos nuestra fe en Jesucristo. Voy a repetir esto: arrepentimos de nuestros pecados, no cuando nos justificamos de lo que estamos haciendo, no cuando adormecemos nuestras derrotas, sino cuando entendemos que yo soy el problema y al final no solo perjudico a mi cónyuge, a mis hijos, al trabajo, a la sociedad. Al final estoy ofendiendo a Dios. Al final estoy pecando contra Dios. Y yo vengo con un reconocimiento, un arrepentimiento de decir: ya me cansé de pecar contra ti. Y no es de que me estés castigando con todo lo que pasa, es que mis decisiones me están llevando a esto. Ya me cansé de pecar contra ti, Dios. Tú moriste por mí en la cruz, ya lo he sabido, me lo han dicho, pero ahora te quiero poner mi vida en tus manos. Creo en ti, creo que perdonaste mis pecados en la cruz, pero también te pido que tomes mi vida y la transformes. Y cuando uno hace esa oración sincera de arrepentimiento y pone su fe en Jesucristo, el Espíritu Santo viene y se da lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Viene una regeneración, es decir, la naturaleza pecaminosa que viene con nosotros desde que nacimos y nos ha manipulado toda la vida, al momento del arrepentimiento de nuestros pecados es crucificada, es puesta, es amarrada a esa cruz. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos en ese sentido para nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo nos da una nueva naturaleza, es decir, una capacidad de hacer la voluntad de Dios. Quiere decir que puede haber personas que sinceramente están buscando a Dios, que eso también solamente es obra del Espíritu Santo, pero que se pueden frustrar al no llegar a ver un cambio en sus vidas. La razón es porque no solamente es de venir a la iglesia, sino de tener un arrepentimiento genuino y una entrega de su vida a Jesucristo, para que entonces venga lo que se llama una conversión, que realmente es una regeneración, un cambio de naturaleza que te va llevando a vencer las áreas de pecado en tu vida, las actitudes equivocadas, las decisiones equivocadas, los pensamientos equivocados, y te pueda capacitar para hacer la voluntad de Dios. Pero solamente es a través de Jesucristo. El hombre seguirá esclavo del pecado hasta que tenga un encuentro redentor con Jesucristo. No importa su sinceridad, no importa su deseo, caminará viendo que es esclavo del pecado. La puerta se abre con Jesucristo, con nuestro arrepentimiento, poniendo nuestra fe en Él, para que venga el Espíritu, nos perdone y nos dé la capacidad de vivir como Dios quiere. Ese es el primer paso. Pero podríamos preguntar: pastor, entonces, dile a la persona que está a tu lado, entonces, ¿por qué yo después de hacer eso sigo luchando y perdiendo? Pastor, es que yo ya entregué mi vida a Jesús y ya me arrepentí de mis pecados todos los días, pero en esa batalla del interior estoy perdiendo, pastor. En sí me siento más hipócrita que una persona nueva, porque yo conociendo, sabiendo y tantos años en la iglesia, conociendo, estoy mal. Entonces, ¿qué respuesta hay, pastor? ¿Qué respuesta hay? Porque yo ya le di mi vida a Jesucristo. Yo ya puse mi fe en Él. Me arrepentí de mis pecados. Le conozco de tiempo. He sentido su presencia. Tengo testimonio que Él está conmigo. Y yo en esas batallas interiores sigo mal. Muy mal, pastor. Mi medicina para adormecer no son los materiales ni nada. Mi medicina es venir aquí, porque por lo menos me siento un poquito bien. Siento que Dios se acerca a mí, pero salgo y en la batalla esa la sigo perdiendo. ¿Qué de eso, pastor? ¿Cómo se vence en ese contexto? Pablo sigue hablando en Romanos
Y dice en Romanos 8, el capítulo que le sigue, terminamos el 7 y el 8, versículo 1-2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y lo que dice es que muchas veces caminamos en la carne. El apóstol Víctor Toranzo, que fue nuestro maestro, nuestro apóstol fundador, hace esta ilustración para que usted entienda qué es caminar en la carne o en el viejo hombre. Decía: el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, tendría que estar crucificada, muerta en la cruz cuando nosotros nos entregamos a Cristo. Pero cuando empezamos a caminar con el tiempo, de repente como que quiere resucitar y se suelta una mano y se suelta la otra, y cuando menos vemos, estamos caminando en la carne, no en el Espíritu. ¿Qué es caminar en la carne? Caminar en la carne no solamente es hacer cosas moralmente equivocadas o contrarias a lo que Dios pide en la moral. Eso es una parte de caminar en la carne. Cuando tú sabes muy bien que lo que tú haces no es aprobado por Dios, y viene la tentación a la mente y le damos lugar, y cuando viene a la mente le damos acción. No morimos a lo moral. Pero también no solamente tiene que ver con lo moral. En la carne, y Pablo es buen ejemplo de eso, es confiar en ti mismo. Pastor, es que uno tiene que tener autoestima completamente, pero nuestra autoestima viene por quienes somos, y somos hijos de Dios. Valemos la sangre de Cristo. Y es donde hay un cambio entre el pensamiento positivista y el evangelio. Todo lo que somos y tenemos proviene de Cristo. Nuestra naturaleza en sí es pecaminosa, y esa naturaleza debiera estar muerta cuando venimos a Cristo, pero muchas veces le damos lugar y empieza a resucitar. Dile a la persona que está a tu lado: no seas un zombie caminando, esa naturaleza debe estar muerta. Y le damos lugar y empieza a caminar como un zombie, o sea, un muerto, debería estar muerto, pero empieza a caminar y a obrar y a manipularnos, porque le damos lugar a situaciones morales, pero porque también empezamos a confiar en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en lo que aprendimos, en lo que tenemos, en lo que merecemos. Pablo lo decía de esta manera: si alguien tiene que gloriarse en la carne, soy yo, hebreo de hebreos, judío, circuncidado, maestro de la ley. Yo podría decir todo lo que tengo, pero dice: pero considero todas estas cosas como basura con tal de conocer a Cristo. Cuando usted empieza a decir yo en lugar de él, empieza a caminar en la carne. Yo merezco, yo quiero, yo puedo. ¿Cuántos mensajes positivos, que dentro de lo positivo está bien, pero es otra realidad, recibimos en sitios sociales? Lo que pienses lo logras. No es cierto. Propóntelo y conquistas. No es cierto. Usted y yo lo sabemos. Así no trabaja. Te trae motivación, pero al final acabamos igual de frustrados. Así no es. Es otra nuestra realidad. No se trata de mí. En sí, el mensaje del evangelio es: porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabe cómo Dios obra más en su transformación y empiezas a caminar el Espíritu? Cuando le dices: yo no puedo, pero ya me harté de este pecado, ya me harté que no puedo, ya me harté de este temor de no hacer lo que quieres, pero yo no puedo, pero estoy aquí. Perfecciona tu poder en mi debilidad, como dice tu palabra. Allí Dios obra, allí Dios se manifiesta, ahí Dios te empieza a transformar, ahí Dios te empieza a romper las cadenas del pecado. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es cuando reconocemos que somos débiles,
Es cuando reconocemos que no podemos, pero tenemos un hambre insaciable de hacer lo que Dios quiere. Cuando lloramos por el pecado, cuando lloramos por lo que estamos haciendo incorrecto o porque no podemos hacer lo correcto, y vamos delante de Cristo y reconocemos: tú eres el único que me puede transformar. Solo entregando mi vida a ti, siendo transformado por la regeneración, empiezo ese camino. Y ahora que ya fui convertido, ahora que ya me entregué a ti, sigue transformándome, porque yo no puedo. Abrázame, Jesús. Que tu abrazo, no tu regla, me cambie, me transforme. Solo tu Espíritu puede ayudarme a ganar esta batalla. Solo tu Espíritu.